Todo esto pasa este fin de semana, sí. 13 regiones, no aunque usted crea que solamente porque se discute de quién puede ganar en la región metropolitana, no, son 13 las regiones de las 16 que van a segunda vuelta. Vamos ahora a nuestra entrevista principal. Vamos a conversar con el abogado constitucionalista recientemente elegido como constituyente, Fernando Atria, sobre, a ver, ¿cuál es la plataforma, Fernando, para poder tomar decisiones dentro de la Convención Constitucional? Esto te lo pregunto en función de varias cosas que han pasado donde se empiezan a tirar ideas respecto de si es que acaso la Convención Constitucional es soberana para poder darse sus propias normas, qué normas serían esas, qué cosas pueden hacer, qué cosas no pueden hacer, qué tanto rige lo que se había acordado el 19 de octubre y todo lo demás. Me gustaría conversarlo contigo, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Fernando, muy bien, gracias. Bueno, la convención tiene que tomar una decisión respecto de su reglamento, que es su modo de operación, cómo va a operar, y esas decisiones son propias de la convención. Y claro, entonces en este momento están surgiendo distintas ideas respecto de qué debería contener ese reglamento. Y yo sugeriría que esas ideas fueran tomadas en su mérito en vez de poner el grito en el cielo ante el surgimiento de algunas de ellas, ¿no? Esta es una discusión que tendrá que proceder del modo en que está previsto, y eso en los hechos significa que, en principio, bueno, las cosas se pueden plantear. Plantear cosas no es ordenar nada, no es decidir nada, no es imponer nada. Plantear cosas es, bueno, surgirán distintas propuestas de esto. Entonces, a mí me parece que hay algo de exageración en gritar. No, eso no se puede ni siquiera mencionar ante una u otra sugerencia, ¿no? Yo deberíamos tomar esta discusión de un modo un poquitito más, ¿cómo decirlo? Un poco más calmo. Sí, hay un montón de materias, Fernando, que uno podría entender que son de alguna manera lo que los gringos llaman nudge o empujoncitos, empujoncitos para que se estimule determinada cosa. Por ejemplo, el quórum de 2/3 es un empujoncito para que ojalá se tomen acuerdos muy masivos y muy grandes y que puedan tener esa dimensión de los constituyentes. Pueden haber otras cosas también que eventualmente generen o estimulen una discusión, pero lo único cierto es que si es que en el plebiscito de salida la gente mayoritariamente vota que no le gustó lo que la Convención Constitucional le presenta, bueno, se vuelve atrás. Por lo tanto, ahí hay un estímulo bastante importante para que puedan hacerse los acuerdos necesarios para que efectivamente haya una nueva Constitución. Sí, por cierto, yo creo que es muy sano que el proceso constituyente, o la discusión de la Convención Constitucional, porque el proceso constituyente es más amplio, incluye el plebiscito. Yo creo que es muy sano que la discusión en la Convención Constitucional opere bajo la perspectiva, que tendrá que estar siempre presente, que lo que salga de la Convención no es una nueva Constitución, lo que sale de la Convención es una propuesta que tiene que ser ratificada por el pueblo en plebiscito. Entonces, yo creo que esa consideración va a ser muy relevante cuando, por ejemplo, estemos discutiendo formas de participación. Yo esperaría que todos quienes participan de esto estuvieran interesados en el éxito del proceso constituyente, y el éxito del proceso constituyente supone una propuesta que es aceptada por el pueblo en plebiscito, y yo creo, es cosa de ver el ambiente en que hoy día estamos, que esa propuesta será aceptada en la medida en que sea vista como una propuesta que se realizó de un modo participativo, transparente, etc. Entonces, eso creo yo nos da a todos una razón para que cuando llegue el momento de decidir cómo va a proceder la convención, bueno, hagamos un esfuerzo porque sea el modo más transparente posible, más participativo posible, más inclusivo posible, etc. Yo espero
que aquí hay un interés común de todos quienes participan en el proceso constituyente, de que el proceso constituyente resulte exitoso, porque una negativa en el plebiscito de salida, yo diría, no solo significa vuelta atrás, significa una agudización de la crisis política que hoy día tenemos y una clausura de una posible solución a esa crisis. Y yo creo que estaremos de acuerdo en que clausurar soluciones, posibilidades de solución a una crisis como la que tenemos no es lo que le conviene más al país. Ahora, Fernando, te lo pregunto en términos súper gráficos, digamos. Lo que los constituyentes entregan al país después de toda su deliberación y después de todas sus conversaciones es un texto, ¿no? Es una cosa, nos entregan varios textos separados. Es una constitución o proyecto de constitución que se presenta a la ciudadanía para que la ciudadanía, después de estudiarla, después de saber de qué se trata, determine si la quiere como la nueva constitución de Chile. Ahora, para que sea un texto, me imagino que inevitablemente ahí tiene que haber una masa crítica bastante amplia que conteste con lo que ese texto contiene, digamos. Y por lo tanto van a tener inevitablemente, pienso yo, que generarse vínculos, comunicaciones, diálogo, hasta conformar un solo texto que se le presente a la ciudadanía. Porque la alternativa es que Sí. se declare fracasada la Constitución y a otra cosa mariposa. Bueno, precisamente, ¿no? O sea, la convención tiene que hacer una propuesta de una nueva constitución para Chile. Y esa propuesta tendrá que ser plebiscitada. Esa propuesta tendrá que ser acordada conforme a las reglas que hoy día existen o las reglas que se acuerden conforme a esas reglas, evidentemente. Eso quiere decir hoy que la nueva constitución o el proyecto de nueva constitución tiene que ser acordada por 2/3 de los miembros de la Convención Constitucional. Y entonces el proceso, la convención tendrá que ir construyendo una visión común que apele al menos a 2/3 de los miembros de la convención. Y eso será lo que salga de la convención como proyecto de nueva constitución. Yo creo que hoy día las condiciones para que eso ocurra, o sea, la probabilidad de que eso sea exitoso, son mucho más altas o son mejores de lo que se preveía antes de la elección. Por una sencilla razón, porque por primera vez vamos a tener una discusión política de importancia en que nadie está en posición de vetar unilateralmente nada. Y eso creo yo que crea condiciones para que esta vez, de nuevo, por primera vez en 30 años, cuando se habla de grandes acuerdos, ahora vamos a estar hablando efectivamente de acuerdos grandes, acuerdos que apelen a una cantidad suficientemente significativa y transversal. Porque hasta ahora, grandes acuerdos nunca han significado acuerdos grandes. Hasta ahora, los grandes acuerdos han sido acuerdos aceptados por la derecha. Eso es lo que durante los últimos 30 años ha significado un gran acuerdo. Ahora no va a ser así, porque ahora nadie está en condiciones de decir, mire, esto no se puede discutir, esto queda fuera, etc. Y entonces, la nueva constitución será lo que resulte de esa conversación que incluye a los 155 convencionales, por cierto, pero yo creo que también a la sociedad en general, que también va a estar discutiendo sobre la nueva constitución, también va a estar defendiendo visiones constituyentes, también va a estar manifestándose de distintas maneras. Y yo espero que la forma que la convención acuerde de operación sea una forma que sea suficientemente sensible, porosa, a esa discusión que va a estar ocurriendo en la sociedad, porque lo que buscamos es una constitución que sea reconocida por los ciudadanos como su constitución, no como la constitución de los 155, la constitución de todos. Y eso se logra a través de un proceso que no se encierra sobre sí mismo, que no consiste en juntar a los 155 hasta que los 155 logren acuerdo, sino que se abre a la sociedad y que está en diálogo con lo que está ocurriendo en la sociedad. Y de ese modo va surgiendo una visión constituyente que luego se plasma en un texto. Esa es la manera en que yo espero que resulte, y yo creo que las condiciones para que pase eso
Ahora, como no hay nadie que pueda estar haciendo el cálculo de que yo voy a bloquear aquí y otro, no hay bloqueos. Yo creo que las condiciones para que pase eso, no hay bloqueos unilaterales, quiero decir, las condiciones para que pase eso son auspiciosas. Ahora, Y Fernando... entonces yo creo que sería bueno que en vez de tratar de reeditar comunicacionalmente vetos y bloqueos, no, eso que se dijo es inaceptable, eso no se puede decir, eso párele. Bueno, enfrentemos las cuestiones a medida que vayan siendo urgentes, necesiten ser respondidas, y las discutiremos, y esa discusión será una discusión amplia, abierta, inclusiva, y se decidirán. Ahora, Fernando, en ese marco de discusión, ¿cuál es la forma en que tú prevés o tú visualizas lo que tú has llamado que la ciudadanía tenga también voz dentro de la Convención Constitucional? Fueron escogidos 155 personas para que representaran a la ciudadanía. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que eventualmente se conozca su parecer mientras se está desarrollando la convención? Bueno, hay distintas maneras, hay distintas cuestiones que van a ir surgiendo en la conversación. Algunas van a ser más rápidamente aceptadas, supongo yo, por todos que otras. Algunas van a ser más discutibles que otras. De entrada, yo diría cosas como la convención tiene que ser transparente, ¿no? Pública. O sea, esta idea de que tiene que haber espacios reservados, secretos de deliberación dentro de la convención, yo creo que es una receta contraindicada. Es precisamente lo contrario de lo que se necesita. Segundo, que yo esperaría que el propio reglamento contuviera reglas sobre los deberes de los convencionales de volver a sus distritos y participar de esa discusión que está ocurriendo en sus distritos. Tercero, tiene que haber una disposición yo espero que haya, digámoslo, yo espero que haya una disposición de la convención por también buscar maneras de conectarse con esa discusión. Por eso muchas personas, yo también, pero muchos otros han sugerido que sea una convención que no sesione solo en un palacio del centro de Santiago, sino que sesione en regiones también. Que sea vista como una convención que no se encierra, sino que sale. Eso también es una señal potente. Después han surgido otras posibilidades, ¿no? Ha habido quienes han sugerido, por ejemplo, y yo también en algún momento, como un ejemplo, puse esto como una posibilidad también a ser discutida, que en casos de que hubiera cuestiones que alcanzan 2/3, mayoría, pero no 2/3, se pudieran plebiscitar, ¿no? O sea, que hubiera la posibilidad de un plebiscito intermedio. Mi impresión, eso yo lo sugerí, por lo menos en lo que a mí respecta, yo lo sugerí eso como un mecanismo ante la posibilidad de que se trancara el proceso constituyente o la discusión en la convención. Yo creo que el riesgo de que se tranque hoy día es menor, por lo tanto esa última necesidad, la necesidad de encontrar esos mecanismos de desbloqueo de ese tipo, hoy día es menos urgente. Pero yo creo que esta va a ser una discusión muy importante en el reglamento. Yo no tengo, y yo no sé si alguien tendrá, así como una idea ya completamente elaborada de cómo se puede lograr que sea vista como una discusión participativa, donde participen las personas. Pero yo creo que va a ser muy importante la manera en que la convención discute esta cuestión. Cómo se toma, cómo se siente interpelada por esta demanda de participación que yo creo que existe hoy día. Y entonces, ¿cuáles son las decisiones que tome al respecto? Si reacciona con una sensación como de indiferencia, así como diciendo, mire, nosotros fuimos elegidos para esto y esa es toda la representación que usted va a tener. Y usted participa a través de lo que opina su representante, si por eso lo eligió. O sea, yo creo que eso es desde el punto de vista de una convención que pueda de modo de que produzca un proyecto de nueva constitución que esté legitimado, es una mala idea. Yo espero que no sea así. ¿Y cuál sería en ese caso la forma en que la ciudadanía puede participar? ¿Puede comunicarse con lo que está pasando en la convención? Bueno, a eso me refiero, ¿no? O sea, probablemente va a haber mucha discusión constituyente en distintos espacios ciudadanos. Yo diría, es importante que los convencionales también participen de eso y que la convención también vaya a regiones y se muestre abierta y receptiva a cuestiones que vienen de la sociedad. La convención yo esperaría también que estuviera dispuesta a recibir organizaciones sociales, etcétera, que quieran ir a hacer presente su visión
de lo que tiene que hacer la nueva Constitución. Todo eso en un contexto de apertura y transparencia que permita que haya que fluya el diálogo desde y hacia la Convención. Sí, ahora hay ciertas cosas. Cada vez que se toca este tema, Fernando, tú lo has visto probablemente en los medios, cada vez que se toca el tema de lo que la Convención puede hacer, en términos de normas, en términos de reglas, siempre salta un montón de gente, yo no digo que tenga mala intención, pero es un acto, pero reflejo, a señalar que hay ciertas cosas que están total y absolutamente fuera de la discusión. Y se refieren a los tratados internacionales y a una serie de cosas que el país ha firmado. ¿Cuáles son, desde el punto de vista concreto, Fernando, aquellas cosas que entran a la Constitución nueva por el solo hecho de ya haber sido firmadas y ya estar inmersas en el mundo internacional? No, mira, yo creo que en términos de contenidos de la nueva Constitución, esas limitaciones son limitaciones que uno podría decir son obvias, y no, yo creo que no excluyen posibilidades políticamente relevantes. Déjame ponerte un ejemplo que no creo que sea muy discutido. Una de las condiciones es que la nueva Constitución tiene que respetar el principio democrático y la forma republicana. Ya, está bien, eso en rigor estrictamente, excluye que Chile pueda ser una monarquía. Es verdad, porque una monarquía es incompatible con el principio democrático. Por lo tanto, todos los que quieran hacer de Chile una monarquía van a decir esto es inaceptable porque se nos impone un límite de antemano. Ahora yo diría que políticamente hablando, que quede excluida la posibilidad de que la nueva Constitución sea una Constitución monárquica no es un límite muy relevante. No porque no limite, sino porque limita algo que hoy día no tiene ninguna relevancia política. Y yo creo que así hay que entender los otros límites que contiene el inciso final del artículo 135. Entonces, la forma republicana ya no puede ser una dictadura. Bien, entonces todos los que quieran hacer de Chile una dictadura se podrán sentir limitados. Pero no son muchos, eso yo no lo he escuchado por lo menos. Todos los que quieran desconocer las sentencias judiciales ejecutoriadas también pueden, porque ese es el tercer límite, pueden hacerlo, pueden reclamar lo mismo. Y todos los que quieran desconocer las obligaciones que tiene Chile bajo los tratados internacionales están en la misma situación. Pero ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la nueva Constitución no puede declarar que Chile no reconoce sus obligaciones internacionales. ¿Y por qué Chile habría de querer decir que no reconoce sus obligaciones internacionales? Claro, algunos han leído muchísimo más en la referencia, sobre todo en la tercera, en la referencia a los tratados internacionales. Algunos han leído que, por ejemplo, que si hay tratados internacionales de libre comercio, esos tratados son intocables. En el sentido de que ni siquiera conforme a las reglas del derecho internacional podrían ser modificados. Yo creo que eso no tiene sentido. Por cierto, que lo que Chile no puede hacer es declararse libre de sus obligaciones internacionales. Nunca se ha entendido, que yo sepa, que el hecho de que un país tenga obligaciones internacionales y que deba cumplirlas significa que esos países no tienen soberanía. Los tratados internacionales tienen un determinado régimen, ellos pueden ser renegociados, pueden ser denunciados por los países conforme a las propias reglas del derecho internacional, y todo eso es parte del derecho internacional y parte de las obligaciones que tiene Chile respecto de los otros estados. Entonces, lo que yo creo que esa limitación excluye es que Chile se declare libre de sus obligaciones. Chile, como que la Constitución dijera, Chile nació hoy día, por lo tanto, todos los tratados internacionales firmados en el pasado son tratados firmados por un país distinto, así que no obligan a este nuevo país. Eso es lo que está excluido. Y yo creo que eso es más o menos parecido en cuanto a su relevancia política a excluir al principio monárquico. Por lo tanto, yo encuentro que en esas limitaciones, las limitaciones de contenido de la nueva Constitución, yo creo que eso no obsta a decir la Convención tiene la atribución de decidir con libertad cuál es la nueva Constitución que Chile necesita.
Sí, eso es bien interesante y porque se puede dar en un montón de otras materias. Por ejemplo, una de las cosas más interesantes que tienen las constituciones es que, bueno, distribuyen los poderes, dan facultades a determinadas instituciones para que tengan poder. Te voy a poner un ejemplo concreto, que, mira, fíjate tú que coincido con el alcalde Lavín en esto. Y yo creo que hay muchos más que... Entonces, yo, por ejemplo, soy partícipe de explorar juicios conjurados en el caso de los juicios, de ciertos tipos de juicios determinados, tanto en lo penal como en lo civil. Pero eso es un cambio que eventualmente es de marca mayor. Y por lo tanto, la pregunta es, Fernando, cuando tú ves la construcción de una nueva constitución, ¿qué tanto domina ahí lo nuevo que tú quieres hacer con la corrección de aquello que eventualmente se puede ajustar? Pero hoy día, por ejemplo, hay mucha inquietud porque salió una serie de constituyentes hablando de cosas que les gustaría hacer o que creen que soberanamente pueden hacer. Y bueno, saltaron todos con terror, con pánico, un montón de gente diciendo que estas cosas no se pueden hacer, estas cosas no se pueden hacer. Por lo tanto, ¿dónde está el límite, así en términos prioritarios, para generar condiciones nuevas que afecten, por cierto, a la institucionalidad, como pueden ser nuevas instituciones o facultades que se les entregan, y dónde eventualmente eso requeriría una disquisición un poco mayor que la propia Convención Constitucional? Mira, yo diría en principio, la nueva Constitución puede tener el contenido que interprete que sea apoyado por 2/3 de los miembros de la Convención Constitucional. Sí. Por supuesto, yo daría por sentado que si se cumple esa condición, la nueva Constitución, por cierto, que podría garantizar el juicio por jurados. Esa es una forma de conducir los juicios penales que existe en muchos otros países del mundo. ¿Por qué no podría la Constitución decir eso? Ahora, está bien, eso no concuerda con la tradición histórica chilena, es verdad, pero, sí. pero ¿por qué los convencionales van a tener, o por qué la nueva Constitución va a tener una obligación de estar vinculada a la tradición histórica chilena de modo de no poder innovar respecto de ella? O sea, está bien, otra cosa es si es una buena idea o no. O sea, otra cosa es si logrará ser apoyada por una cantidad suficiente, por una cantidad suficiente de modo de que esté en la nueva Constitución. Pero si lo tuviera, a mí me parece evidente que podría la nueva Constitución decidir que el régimen político chileno va a dejar de ser presidencialista y va a ser parlamentarista. Es decir, yo diría, por cierto, no estoy diciendo que va a ser así, pero está dentro de la esfera de la competencia de la Convención tomar una decisión como esa. Yo diría, desde luego. Entonces, nosotros hemos estado acostumbrados por mucho tiempo a un debate constitucional en que cada cuestión que no es ortodoxa, que no es la ortodoxia neoliberal a la cual estamos acostumbrados, siempre hay alguien que toca el pito y dice, no, eso no se puede decir, eso es un escándalo, eso queda fuera de toda consideración racional. Bueno, vamos a tener que acostumbrarnos, creo yo, a un debate en que las cosas se pueden decir, en que las posiciones se pueden tomar, en que va a haber distintas propuestas, algunas de las cuales a cada uno le podrán parecer bien o mal y se discutirán, pero que no están en principio excluidas, porque no hay exclusiones en principio. Esa es la cuestión de este debate. No hay bloqueos iniciales. Y eso, creo yo, es una buena cosa. Eso quiere decir que la discusión que acordemos al final será una constitución que vamos a haber acordado en condiciones en que pudimos haber acordado otras cosas. Y yo diría que eso es un ejemplo, es más o menos lo que significa la idea de libertad colectiva. Sí, ahí tú mencionaste un punto que me parece súper interesante, Fernando, y que tiene que ver con qué tanto la propia convención
se puede organizar, mira tú, voy a hacer una analogía, pero se puede organizar un poco como las bancadas parlamentarias, grupos de personas que generan una cohesión para tratar o impedir un determinado tema, o se empiecen a formar compartimentos estancos de distintos constituyentes que tienen afinidades para intentar impedir o promover algún tipo de cosas. Si eso fuera el estándar o fuera una cosa relativamente, yo te diría, cotidiana, ¿qué tanto puede afectar la convención? Bueno, eso también se ha discutido, ¿no? ¿Cuán similar al Parlamento es razonable pensar que va a ser la convención? Si va a tener bancadas. Algunos han dicho, ¿cómo se van a sentar los convencionales? Se van a sentar como en el Congreso, que se sientan por bancadas, por partidos políticos o coaliciones. Y eso, claro, hoy día lo probable es que no haya bancadas de partidos en la convención. Eso es lo que esto es una predicción mía, ¿no? Yo no creo, porque yo creo que va a haber un esfuerzo de separarse en ese tipo de prácticas del Congreso. Ahora, eso no quiere decir, creo yo, que no sea una buena cosa que pase que los convencionales se vayan articulando alrededor de visiones constituyentes. Por ejemplo, yo entiendo que hay un principio de articulación de convencionales feministas, ¿no? Que están por una constitución feminista y que están juntándose y buscando asumir una posición común desde ese punto de vista, que por cierto no excluye que esas mismas convencionales también pueden estar en algunas otras articulaciones. Entonces, yo creo que eso es razonable pensar que va a pasar, que visiones constituyentes comunes van a empezar a articularse entre sí con la finalidad de avanzar esas visiones constituyentes y de buscar entrar en diálogo con otras visiones constituyentes que son suficientemente cercanas, de modo tal que se pueda construir una visión común y que entonces se vaya armando, se vaya configurando la fuerza en la convención que logre empujar determinada iniciativa. A mí no me extrañaría que quienes son partidarios del parlamentarismo también buscaran alguna forma de articulación para que cuando llegue la discusión del régimen político haya algún trabajo avanzado. Yo creo que eso es parte de la deliberación política. La deliberación política no tiene que ser pensada, creo yo, como si fuera una discusión académica en que cada individuo tiene un conjunto de ideas y puntos. Está bien, cada convencional tiene sus ideas, pero no son solo sus ideas, ¿no? Cada convencional está donde está porque hizo campaña en función de una visión constituyente. Y el hecho de que cada convencional esté en la convención quiere decir que hubo una decisión popular de que esa visión constituyente tenía que estar representada. Y no solo tenía que estar representada, sino también hay una decisión adicional que tomó el pueblo en elecciones. El pueblo decidió que ciertas visiones constituyentes iban a tener más representación en la convención y que otras iban a tener menos representación. Y que como consecuencia de esa representación, mayor o menor, esas visiones constituyentes iban a tener más o menos fuerza en la discusión. Y como consecuencia de esa más o menos fuerza, las que tengan más fuerza van a tener más impacto en el contenido de la nueva constitución y las que tengan menos fuerza van a tener menos impacto. Esa no es una decisión que tomó un analista, un columnista o en alguna negociación. Esa es una decisión que tomó el pueblo en una elección. Así funciona la representación democrática, o esa es una de las maneras en que funciona la representación democrática. Entonces yo esperaría que esas visiones constituyentes que se presentaron a la elección conjuntamente, esos candidatos que fueron asumiendo una determinada visión constituyente, encuentren la manera de articularse en la convención para avanzar esa visión constituyente. Si eso asumirá la forma precisa de bancadas, con jefe de bancadas, con comité por jefe de bancada, etcétera, es decir, la forma administrativa que tiene el Congreso, yo supongo, pero esta es una predicción, yo creo que no, porque va a haber cierta preocupación de no asumir ese tipo de prácticas del Congreso para marcar la diferencia entre la convención y el Congreso. Pero que va a haber y que ojalá haya articulación en términos de visiones constituyentes o perspectivas constituyentes, perspectiva medioambiental, perspectiva feminista, perspectiva, en fin, muchas posibles. Yo creo que no solo debemos esperar que pase, sino cuando pasa deberíamos celebrarlo, porque eso creo yo que contribuye a la discusión constitucional. Por último, Fernando, tú mencionaste, creo que hoy, fuiste citado profusamente, que tú creías que ningún sector tenía poder de veto en la Convención Constitucional. ¿Por qué?
¿por qué no pueden darse situaciones como las que de pronto encontramos en las elecciones, donde sectores que son opuestos se ponen de acuerdo para votar por alguien para que no gane el otro que eventualmente les parece peor o amenazante, digamos? ¿Por qué podría no darse una situación de veto tácito o práctico en la Convención Constitucional? No, por supuesto, si se articulan una fuerza suficientemente significativa como para tener más de un tercio de los votos y oponerse a algo que se está discutiendo, eso se puede efectivamente impedir. Lo que yo decía era, no hay nadie que esté en condiciones de vetar unilateralmente, que es el cálculo que la derecha hacía antes de la elección. La derecha siempre asumió que ellos iban a tener más de un tercio de los convencionales y que entonces la sola derecha, digamos, en discusión con libertad y desarrollo, o sea, que de ahí podía surgir un veto que iba a frenar algo, que iba a impedir algo en la nueva Constitución. Eso, que un sector político, en particular la derecha, que es la que ha tenido veto todos estos 30 años, pero la verdad es que vale para todos, que alguna agrupación política tenga, o alguna visión constituyente, o alguna lista, etcétera, tenga los votos para vetar unilateralmente algo en la convención, eso no va a ocurrir, porque nadie tiene un tercio. Por supuesto, si se construye una mediante la conversación entre distintos sectores, entonces sí, ahí es distinto, pero nadie tiene un veto unilateral. Y yo creo que es importante destacar un significativo de eso, porque durante los últimos 30 años, todas las discusiones políticas han estado sujetas al veto unilateral. Es decir, el sistema binominal no se puede cambiar mientras la derecha no está dispuesta a cambiarlo. Los senadores designados se pueden eliminar si es que la derecha está dispuesta a eliminarlo. Y cuando estuvo dispuesta, por 15 años no estuvo dispuesta, al año 15 estuvo dispuesta y se eliminaron. Por 25 años la derecha no quiso tocar el binominal hasta que 25 años después estuvo dispuesta y entonces se modificó. Entonces, todas las discusiones políticas de los últimos 30 años han estado siempre sujetas al veto unilateral de la derecha. Eso no va a ocurrir en la Convención Constitucional. Para nadie. Es decir, para nadie, claro. O sea, lo que importa es quien ha tenido el veto siempre no lo va a tener. Pero la verdad es que eso vale para todos, porque estas reglas no son reglas tramposas, son reglas que valen igual para todos. Entonces, nadie va a tener un veto unilateral. ¿Y eso qué quiere decir? Que si la derecha insiste, como alguna vez lo dijo Pablo Longueira, que si no nos gusta esto lo vetamos. Si la derecha insiste en mantener o si cualquiera en la verdad, insiste en mantener una postura recalcitrante, ¿no? De adhesión a una determinada ortodoxia, de negativa a entrar en conversación con otros de modo tal de ir construyendo una visión común y de insistir en lo suyo y lo suyo y lo suyo, entonces lo que va a pasar no es que ese grupo va a poder vetar y así impedir que avance, es que los demás van a avanzar sin él. Y entonces ese grupo que mantenga esa posición recalcitrante en los hechos se va a restar, pero sin que al restarse evite que el resto avance. Esa es la importancia de que no haya vetos unilaterales. Y entonces yo supongo, pero también esto es una mera predicción, que nadie va a querer restarse si la consecuencia de su restarse es que simplemente se van a hacer irrelevantes. Y entonces eso va a crear condiciones para que haya en principio disposición a conversar con los otros y a ir buscando visiones comunes. Y eso es lo que yo creo que va a ocurrir, digamos, las condiciones están dadas para que eso ocurra en el proceso constituyente, que en vez de tener grupos que se parapetan en sus posiciones, vamos a tener visiones constituyentes que entran en diálogo entre ellas. Y van a estar dialogando e interactuando hasta que logren la fuerza suficiente para satisfacer la condición de los 2/3 y entonces tener efecto y manifestarse en la nueva Constitución. De modo tal que la nueva Constitución, por primera vez en 30 años, va a ser un genuino gran acuerdo. No un gran acuerdo que en realidad es un acuerdo con la derecha, que es lo que gran acuerdo. Digamos, lo que por 30 años se han llamado grandes acuerdos no son acuerdos grandes, han sido acuerdos con la derecha. Un gran acuerdo para eliminar el binominal es un acuerdo con la derecha. Un gran acuerdo para eliminar los senadores designados es un gran acuerdo con la derecha. Esta vez, gran acuerdo no es un acuerdo con nadie en particular. Esta vez, gran acuerdo va a tener que ser un acuerdo grande. Y cuando se junte cuando una visión constituyente alcance ese umbral,
se manifestará en la Constitución y podremos decir, esa Constitución no es la Constitución de unos contra otros, es una Constitución común. Y eso es, creo yo, totalmente nuevo para nuestra experiencia política. Y bienvenido. Yo creo que va a ser una experiencia extraordinariamente fértil en cuanto a sus consecuencias de liberación democrática. Fernando Atria, muchas gracias por este contacto con Última Mirada. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Chao. Volvemos en un ratito.